Hola, mi nombre es Natalia Leite, soy preparadora de la Cátedra de Fisiología y la prepa de hoy va a ser sobre el sistema somatosensorial, específicamente sobre la nocicepción y el dolor. Ok, para comenzar debemos definir qué es la nocicepción y es la acción de sentir dolor. ¿Y qué es el dolor? El dolor em, va a ser una percepción que tiene tanto un componente sensitivo como emocional. Y este componente emocional es sumamente importante porque eso nos permite a nosotros asociar estos estímulos que suelen ser nocivos y que generan daño a nuestros tejidos como algo desagradable, con la finalidad de que nosotros los evitemos. Y es por esto que el dolor es un factor que es protector. Su función, una de sus funciones es protegernos de estos agentes que nos generan daños. Ok, entonces el dolor lo podemos clasificar según su origen y según su localización. Según su origen tenemos que puede ser dolor nociceptivo o dolor neuropático. Como ya habíamos definido la nocicepción, tenemos que los receptores que captan estos estímulos dolorosos son los nociceptores. Y estos nociceptores se van a distribuir por todo nuestro organismo, o por casi todo nuestro organismo. La piel, en los músculos, en los tendones, en las vísceras, ¿ok? Y cuando el dolor es nociceptivo, estamos hablando de que se va a captar a nivel de estos receptores del dolor. Y esa información que es captada aquí, luego se transmite por vías ascendentes hasta el sistema nervioso central. En cambio, cuando el dolor es neuropático, la lesión o el estímulo se da en algún punto de la vía. Entonces no es captado por los receptores, sino que el daño o la lesión se puede dar en cualquier punto de esta vía. Entonces esa es la diferencia entre dolor nociceptivo y dolor neuropático. En cuanto a su localización, lo podemos dividir en somático y en visceral. El somático se divide en superficial y en profundo. El superficial es básicamente el dolor que sentimos en la piel, mientras que el profundo es a nivel de los músculos, de las articulaciones, de los tendones, del tejido conectivo. Y el dolor visceral, como lo dice su nombre, es el dolor que asociamos o que sentimos de las vísceras o de los órganos internos. Y es importante porque estos dos tipos de dolores son diferentes. Y uno de las cosas características es que el dolor somático suele ser localizado, mientras que el dolor visceral resulta un poco más difuso. Ahora vamos a iniciar con el dolor, el primer dolor y el segundo dolor. Eh, es importante, para caer en este tema, es importante recordar ciertos conceptos que vamos a ver en la clase de somatosensorial y también que vieron en la primera unidad en sinapsis. Eh, y es que tenemos que los axones pueden tener características distintas, ¿no? Entonces, dependiendo del grosor del axón y también dependiendo de si está o no mielinizado, el impulso nervioso se va a poder propagar por estos axones de forma más rápida. Y primero, en cuanto al grosor, importante recordar que nosotros tenemos dos resistencias que se oponen al paso del impulso nervioso, que son la resistencia interna y la resistencia de la membrana. Entonces, entre más grueso sea el axón, menor van a ser estas dos resistencias y por ende va a pasar el impulso nervioso mucho más rápido. Eso en cuanto al grosor. En cuanto, en, en cuanto a la mielina, eh, recordemos que la mielina se coloca a nivel de los axones, eh, dejando espacios en blanco que son los nodos de Rambier. Y vamos a recordar otra vez que tenemos dos tipos de potenciales. El potencial de acción, que es un poquito más lento, pero que no se pierde a medida que este avanza eh, y que no degenera en el tiempo, mientras que tenemos el electrotónico, que el potencial electrotónico es mucho más rápido, pero él sí va degenerando en el tiempo. Entonces, básicamente lo que nos permite tener fibras mielinizadas es que en esos lugares donde hay mielina
se vaya a propagar el impulso por medio de potenciales electrotónicos y en los puntos en donde no hay mielina, entonces se pueda recuperar ese impulso que iba cayendo por medio de potenciales de acción, ¿ok? Y todo esto va a permitir que sea mucho más rápido eh, la transmisión del impulso. Entonces, ya que recordamos esos conceptos básicos, vamos a recordar también que tenemos cuatro tipos de neuronas o fibras. De neuronas, no, de fibras o de axones. Eh, que van a clasificarse según el grosor y según si tienen o no mielina. Entonces, los A-alfa son los más gruesos y que tienen mielina. Luego tenemos los A-beta, que son un poco menos gruesos que los A-alfa, pero también son gruesos y tienen mielina. Y luego tenemos los A-delta, que son estos, que son más delgaditos y tienen mielina. Y luego las fibras C, que son las últimas, que son las que son más flaquitas y no tienen mielina. Entonces, según lo que ya explicamos antes, estas últimas dos, que son las A delta y las fibras C, son las más lentas, pero aún así la fibra A delta va a ser más rápida que la fibra C, ¿ok? Y esto es importante recordarlo porque en el caso de los nociceptores, las fibras, primero vamos a tener tres tipos, los térmicos, los mecánicos y los polimodales. Los térmicos y los mecánicos van a tener fibras A delta, mientras que los polimodales van a tener fibras C. Entonces, esto significa que en verdad la transmisión del impulso va a ser más lento que por lo menos el de los mecanorreceptores, pero que además los de las fibras C van a ser aún más lentos que los de las fibras A delta. ¿Y por qué esto es importante? ¿Y por qué les di todo este como este background antes de seguir? Porque el dolor primario o el primer dolor y el segundo dolor es básicamente lo que sucede cuando nosotros nos golpeamos, por lo menos la rodilla contra una pared. Nos golpeamos la rodilla y sentimos ese primer dolor que es muy, muy fuerte, ¿ok? Pero después de que pase ese primer dolor, seguimos teniendo dolor. Y esto se explica por estas fibras. Las fibras A delta son fibras que transmiten más rápido el impulso nervioso. Entonces se da este primer dolor, que es el primero que sentimos apenas nos golpeamos, pero que él se da y luego desaparece. Pero se sigue manteniendo un dolor después de que pasa este primer pico, porque las fibras C van transmitiendo un poco más lento hasta el sistema nervioso y eso es lo que permite que se mantenga por unos minutos ese dolor en el lugar donde tuvimos el golpe. Ok, ahora tenemos el dolor referido. El dolor referido es el dolor visceral que se siente como dolor en otro lugar del cuerpo. Y esto es lo típico que sucede cuando tenemos un paciente que tiene un infarto del miocardio, que refiere que además de tener ese dolor opresivo en, en, en el pecho, además siente parestesia en el miembro superior izquierdo o parestesia en el cuello o en la mandíbula. ¿Ok? Eh, ¿Y por qué sucede esto? Una de las explicaciones que podría ayudarnos a explicar, valga la redundancia, por qué sucede esto, es, primero, vamos a ubicarnos en la médula. Tenemos nuestra médula, astas posteriores, astas anteriores, ¿ok? Astas posteriores sabemos que llega información sensorial, astas posteriores sale información motora. A las astas posteriores no solamente llegan las fibras nociceptivas, sino que llegan también mecanorreceptores y cualquier cantidad de fibras sensoriales que vengan desde la periferia hacia la médula y que tengan que llegar al sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, lo que sucede es que aquí van a llegar todas las fibras sensoriales y ellas van a hacer sinapsis en las láminas de Rexet. Entonces, por lo menos en este esquema que tenemos aquí, tenemos una fibra A delta que sabemos que es nociceptiva, una fibra C que es nociceptiva, pero tenemos una fibra A beta que es de los mecanorreceptores. Entonces, ¿qué nos está diciendo este esquema aquí? Que tenemos fibras, por lo menos la fibra A delta puede llegar a el asta posterior y la A beta también, y pueden hacer sinapsis con la misma neurona de proyección que va a ascender para llevar esa información hasta el sistema nervioso central. Entonces, esto podría explicar el por qué.
aunque sean fibras que vengan de distintos lugares, las dos son sensoriales y traen distintas sensaciones, como tienen una misma neurona de proyección que asciende, eso podría hacer que el sistema nervioso se confunda y que solape información, y entonces, a pesar de que nosotros no estamos teniendo ningún estímulo per se en miembro superior o en cuello o en la mandíbula, lo percibamos como que sí, porque la información se está solapando. Y bueno, esto es básicamente lo que se explica en esta otra imagen, donde tenemos la piel, sensación de dolor, y tenemos, o sea, nociceptores de la piel, tenemos nociceptores viscerales, y si hay un estímulo doloroso y estos dos llegan a la misma neurona de proyección, podemos sentir dolor tanto en el intestino, que es el lugar donde se está dando la lesión, pero también se puede sentir ese dolor referido en la piel. Ok, ahorita vamos con la hiperalgesia y la alodinia, que son conceptos súper importantes, siempre los preguntan, entonces es importante tenerlos claros. La hiperalgesia es una sensación dolorosa, exagerada, ante un estímulo nocivo, mientras que la alodinia es una sensación dolorosa ante un estímulo no nocivo. Esto es súper importante, ¿ok? Que la hiperalgesia es ante un estímulo nocivo y la alodinia ante un estímulo no doloroso o no nocivo, que normalmente no resulta nocivo. Entonces, vamos a dar ejemplos para que sea un poquito más fácil de ver. Hiperalgesia. Lo que sucede cuando nos golpeamos, eh, tenemos ese dolor, primer dolor, segundo dolor, y los días siguientes o las semanas siguientes, en ese mismo lugar sentimos dolor. Entonces, nos golpeamos la rodilla y después seguimos caminando y sin querer nos tropezamos con una silla y tenemos un dolor súper intenso en ese lugar donde tuvimos la lesión. Eso es hiperalgesia, que vamos a tener una sensación dolorosa exagerada ante un estímulo que es nocivo porque nos estamos golpeando, pero no debería generar ese nivel de dolor. En cambio, la alodinia, perdón, es lo que sucedería si a alguien nos toca el brazo y eso nos duele. El que a ti te toquen no es un estímulo doloroso, tú lo sientes, pero no debería generar dolor. Y eso es a lo que se refiere con un estímulo que normalmente no es doloroso, pero va a generar dolor. Entonces, en este gráfico que vemos aquí, tenemos en el eje de las Y la intensidad del dolor y en el eje de las X la intensidad del estímulo. Entonces, lo que sucede normalmente en esta respuesta normal es que ante un estímulo intenso vamos a generar una respuesta, una intensidad de dolor grande, ¿no? Lo que sucede en la hiperalgesia es que ante un estímulo que es de menor intensidad, vamos a generar una respuesta grande, ¿ok? Entonces, un estímulo menor nos va a generar mucho dolor. Y la alodinia, lo que sucede es que ante un estímulo muy pequeño, que generalmente no resulta nocivo porque no es lo suficientemente grande, entonces se genera también dolor, ¿ok? Y bueno, la hiperalgesia, que ya la definimos, se divide en periférica y en central. Entonces, la periférica es básicamente lo que les expliqué antes, de que cuando tú te golpeas muy fuerte en la rodilla, los días siguientes o las semanas siguientes sigues teniendo dolor en ese lugar y cuando te das golpecitos pequeños te duele muchísimo. ¿Y por qué sucede esto? Porque cuando nosotros tenemos una lesión, tenemos un estímulo nocivo, eso genera que se liberen factores proinflamatorios y estos están principalmente modulados por la sustancia P, ¿ok? Se liberan prostaglandinas, potasio, bradichinina, inclusive se estimula por medio de la sustancia P la desgranulación de los mastocitos que liberan histamina y esta histamina, en conjunto con los otros factores preinflamatorios, también estimulan eh, esta vía. Y básicamente lo que generan es una disminución del umbral de excitación. Y esto es lo que explica que entonces ante estímulos menores, entonces tengamos una respuesta muy grande al dolor. ¿Ok? Y todo esto es con la finalidad de proteger. Como tuvimos una lesión en ese lugar, se está regenerando, se está curando y nuestro organismo no necesita que la sigamos lesionando. Entonces, por eso se toman estas medidas de hiperalgesia con la finalidad de que uno tenga como, es como una reacción de EPA, me estoy curando, no más lesiones dolorosas o no más, sí, no más estímulos nocivos o estímulos dolorosos.
En cuanto a la hiperalgesia central, entonces, esta es el tipo de hiperalgesia que se va a generar por puede ser o por un estímulo que es sumamente grande o muy intenso, o pueden ser por estímulos pequeños repetitivos. Y esto básicamente lo que va a hacer, esto está mediado por la vía de la NMDA del glutamato, ese es el receptor eh, estimulado por el glutamato. Básicamente lo que esto va a generar, este estímulo muy fuerte o este estímulo repetitivo, lo que genera es que se estimule eh, esta vía y se generen cambios en esta vía que básicamente hacen que disminuya el umbral de excitación de la fibra C, y entonces estas son personas que pueden cursar son dolores eh, repetitivos o dolores que persisten. Ok, bueno, ya habíamos comentado que el dolor depende de un componente discriminativo y uno afectivo emocional, y vamos a ver las vías que modulan esto. Entonces, tenemos primero las vías ascendentes. No voy a hacer demasiado énfasis en esto porque esto lo van a ver en somatosensorial, también lo van a ver a mucha mayor profundidad en neuro, eh, pero les voy a explicar lo más importante. Entonces tenemos en el discriminativo sensitivo, vamos a tener que ingresa hacia la médula el, el estímulo doloroso, ingresa a la médula por el asta posterior, hace sinapsis a nivel del asta posterior, cruza hacia el lado contralateral, empieza a ascender, asciende, 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 llega al tálamo, sinapsis y llega a la corteza somatosensorial. Esta vía, lo que se encarga, que es la vía espinotalámica, se encarga de transmitir ese impulso doloroso o la información generada por ese impulso doloroso en cuanto a su intensidad, modalidad y localización hasta el sistema nervioso central. Esa es la finalidad de esta vía, ¿ok? Luego tenemos la afectivo-emocional, que ya es la que yo les había comentado, que nos permite eh, como relacionar este estímulo que genera daño con algo malo, con algo desagradable, ¿ok? Entonces, igual, ingresa por el asta posterior, hace sinapsis en el asta posterior, cruza hacia el lado contralateral, asciende y a nivel del tallo encefálico, ya sea en el bulbo raquídeo o sea en la protuberancia, va a ser sinapsis, no va a ser sinapsis, va a generar proyecciones. A nivel de la protuberancia genera proyecciones tanto al tálamo como a la amígdala y al hipocampo. Y esto es súper importante porque en el hipocampo, en el lóbulo temporal, va a estar eh, el centro que regula o que toma las decisiones sobre eh, el castigo y la recompensa. Y esto básicamente nos permite es asociar ciertos estímulos con emociones positivas o negativas. Y esto mismo es lo que nos va a permitir a nosotros asociar esta conducta, este estímulo que nos está generando daño con algo malo. ¿Ok? Y esto es importante porque en las personas que tienen asimbolia del dolor, eh, ellos no tienen la capacidad, no tienen este componente afectivo emocional. Entonces, no tienen esa capacidad de cuando tienen un estímulo doloroso de asociarlo con algo malo. Entonces, eso es malo porque esto es un factor protector. Esto es lo que nos ayuda, es que nosotros captemos cosas que nos están generando lesión tisular como algo de lo que nos tenemos que alejar. Eh, y bueno, sí, por eso es que esta vía es sumamente importante y está mediada por la vía espino-reticular. Y por último tenemos la función modulatoria, que es por la vía espinomesencefálica, porque llega hasta el mesencéfalo. Igual ella asciende y llega y estimula la sustancia gris periacueductal, ¿ok? Que ya tiene una función eh, analgésica súper importante y ya la vamos a explicar mejor más adelante. Bueno, la modulación del dolor. Vamos a tener diferentes teorías y la primera es la teoría de la compuerta. Para explicar esta teoría hay que volver un poquito a la parte en la que les hablé de las láminas de Rexet. ¿Se acuerdan que llegaban eh, las fibras que traen información sensorial y que varias de ellas pueden
confluir y hacer sinapsis con la misma neurona de proyección y ascender hasta el sistema nervioso. Eso hay que recordarlo porque algo similar sucede aquí. Entonces aquí tenemos nuestra vía azulita, que es la de los mecanorreceptores a alfa, a beta, llegan hasta el sistema nervioso, hasta la esta posterior, y aquí pueden hacer sinapsis con una interneurona, pueden hacer sinapsis con la neurona de proyección o pueden ascender por su vía normal, que es la de las columnas dorsales, ¿ok? Y por este otro lado está la roja clarita, que es la de los nociceptores. Ellos llegan, pueden también hacer sinapsis con las interneuronas y con la neurona de proyección para poder ascender por la vía o el tracto espinotalámico, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos dolor o nos golpeamos, por X o Y razón, nos golpeamos, nuestro primer instinto o nuestra primera reacción o nuestro primer reflejo es agarrarnos ese lugar eh, que nos golpeamos, agarrarlo, tocarlo, eh, sobarlo, esa es nuestra primera reacción. ¿Y por qué se da esto? Porque cuando nosotros tenemos un estímulo doloroso, él viene por esta vía de los nociceptores, esta fibra nociceptiva, y él va a hacer eh, sinapsis con la neurona de proyección para que esa información pueda ascender hasta el sistema nervioso central. ¿Ok? ¿Qué pasa si nosotros en ese mismo lugar donde estamos teniendo una respuesta o un estímulo doloroso, ahora le agregamos un estímulo mecánico? Lo que va a suceder es que se estimula esta vía, que ella va a estimular la interneurona, que tiene un efecto inhibitorio sobre la neurona de proyección. Y entonces lo que hacemos al estimular esta vía es básicamente bloquear el ascenso de la información dolorosa. Y por eso es que cuando nosotros nos golpeamos, normalmente lo que hacemos es tocarnos, porque eso nos ayuda a calmar el dolor. Y se llama teoría de la compuerta porque es como si abriéramos esta compuerta y cerramos esta compuerta. ¿Okay? Abrimos la de los mecanorreceptores y eso nos genera que se cierre la de los nociceptores. En cuanto a la zona gris periacueductal, como ya les comenté, asciende la vía y estimula la zona gris periacueductal y aquí esto genera una analgesia importantísima. Y esto es lo que sucede, por lo menos en un caso en el que esté una persona en un bosque y se consigue un oso y el oso lo ataca y le muerde una pierna, yo qué sé, le rasguña, no sé qué, y es una lesión que normalmente generaría muchísimo dolor. Pero esa persona ve al oso, el oso le rasguña y lo que él hace es salir corriendo y corre, 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 corre hasta que llega a un lugar en donde está seguro. Una vez que llega a ese lugar, entonces se relaja y le empieza a doler horrible la pierna. Pero cuando le estaba corriendo no le dolía. ¿Por qué? Porque la finalidad de esto, ¿ok? Es eh, priorizar. ¿Qué estamos priorizando? Estamos priorizando la vida, sobrevivir, ¿ok? Estoy en un lugar en donde estoy en riesgo y sí, me atacaron, pero mi vida está en riesgo. Si yo me quedo aquí, me voy a morir. Entonces tengo que correr y estar a salvo. Y una vez que está a salvo, entonces ya me puedo relajar y ya puedo sentir el dolor para, ok, mira, tienes una lesión, pilas ahí, no sé qué, la pierna, tal. Pero esta es la función de esta vía. Y cuando se estimula esta vía, entonces por una vía serotoninérgica, entonces se van a estimular las neuronas que están en el núcleo del RAFE, eh, y bueno, ellas mandan proyecciones tanto el cerebelo como la corteza, y ellos también están estimulados, están relacionados con la vigilia. Pero bueno, esa es la importancia de esta zona o de la estimulación de la zona gris periacueductal porque puede generar una analgesia extrema. Y ya esta es la última parte. Tenemos la modulación por el sistema opioidérgico, ¿ok? Entonces vamos a ubicarnos aquí. Esta es el asta posterior de la médula espinal, ¿ok? Este es el nociceptor que está ingresando a la médula, está haciendo sinapsis con una neurona de proyección y aquí tenemos nuestra neurona modulatoria, que es la que está mediada por este sistema de los opioides, ¿ok? Entonces, ¿qué va a suceder? Tenemos aquí dos esquemas en donde en la izquierda vamos a tener lo que sucede con la vía del dolor normalmente
y el de la derecha, en donde tenemos el sistema de dolor y cuando actúan los opiáceos, ¿ok? Entonces, lo que sucede cuando tenemos la vía del dolor normal, vamos a tener un estímulo doloroso captado por el nociceptor que va a transmitir ese impulso nervioso hasta la membrana presináptica, esto a nivel, como ya habíamos dicho antes, aquí, del asta posterior de la médula, ¿ok? Una vez que estamos aquí, entonces lo que pasa es que como está llegando el impulso nervioso, se va a generar por el voltaje, se genera apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje, aumenta la conductancia del calcio, el calcio ingresa al interior celular, esto permite que se movilicen las vesículas que contienen tanto neuropéptidos como glutamato y que puedan ser liberados hacia la hendidura presináptica. El glutamato es un neurotransmisor que media esta vía y que permite, al unirse a sus receptores en la membrana postsináptica, estimula esta neurona de proyección y permite que se siga, sí, que siga proyectándose el impulso nervioso. ¿Okay? Eso es lo que pasa normalmente con la vía de, del dolor. Ahora, ¿qué pasa cuando actúan los opiáceos? Pasa el dolor, se transmite el dolor, llega a la membrana presináptica, pero en este lugar se genera, por la neurona modulatoria, se liberan encefalinas y también se liberan otros opiáceos. Y la encefalina va a actuar tanto a nivel de la membrana presináptica como la postsináptica, aumentando la conductancia del potasio. ¿Y cuáles son los efectos de esto? Si aumenta la conductancia del potasio, eso significa que está saliendo más potasio de la célula, ¿no? Sale potasio, eso hace que se hiperpolarice la célula porque se están perdiendo cargas positivas y por ende, eh, como se hiperpolariza y los canales de calcio son dependientes de voltaje, no se van a poder abrir, no va a poder entrar calcio, no se van a poder desplazar las vesículas y no se va a poder liberar ni los neuropéptidos ni el glutamato. Entonces no se estimula este lado. Pero además, en la membrana postsináptica, como también aumenta la conductancia del calcio, entonces se hiperpolariza. Y esto hace que sea mucho más difícil estimular esta célula para que se dé la transmisión del impulso. Entonces, todo esto, por acción de las encefalinas, básicamente hacen que no se pueda transmitir el impulso y no puedan ascender hacia las vías superiores ese estímulo, o sea, no se puede transmitir el estímulo doloroso. Y bueno, eso fue todo. Espero que les sea útil esta prepa. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, si no quedó claro algo, me pueden escribir, estoy a la orden. Y bueno, nada, eso espero que les haya gustado y que les haya sido útil.